Me voy a Colombia para charlar con el periodista Mauricio Reina, que es economista y también analista, porque allí han desarrollado para el ordenamiento y el restablecimiento del orden y la vida normal post-coronavirus o durante coronavirus, de un pico y cédula. Vamos a descubrir de qué se trata. Mauricio, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, aquí dándole, Gracias. tratando de sobrellevar la cuarentena. Bueno, ¿cómo los ha golpeado en Colombia este coletazo coronavirus y cómo están implementando el tema de la cuarentena y cuáles son las consecuencias en cuanto a números? Pues nosotros estamos en cuarentena desde el miércoles de la semana pasada. Vamos para nuestro día 7 en este momento. Es una cuarentena que es en todo el territorio nacional y está prevista para durar hasta final de la Semana Santa, que entiendo que ustedes en Argentina también terminaron haciéndolo en el mismo periodo. Nosotros, sin embargo, lo que terminamos definiendo fue no una extensión, como en el caso de ustedes, sino que originalmente se estableció desde ese momento hasta final de la Semana Santa, y el cumplimiento de la cuarentena ha sido razonablemente bueno. ¿Qué quiero decir con eso? Que 80% de la población urbana, más o menos, ha cumplido con la cuarentena, y eso se considera un éxito relativamente satisfactorio desde la perspectiva de las autoridades. Hay que tener presente que tenemos 34 excepciones o 34 casos excepcionales para que no tienen que cumplir con la cuarentena, y ahí hay desde actividades económicas relacionadas con la salud, etcétera, etcétera. Y el resultado en este momento es que tenemos 14 muertos y 798 casos de contagio confirmados. Creo que estamos un poco por debajo de ustedes, o más o menos al nivel de ustedes, pero un poco por debajo. Ese es el resultado hasta el momento. Sí, están por debajo y felizmente. Mauricio, ¿cómo es esta medida de pico y cédula en Colombia? ¿Cómo han establecido el reordenamiento y la reorganización poco a poco para que la gente vaya tomando su vida y su rutina normal? Bueno, la rutina normal no existe. En este momento el cumplimiento de la cuarentena es, o las restricciones, con esas 34 excepciones que yo mencionaba, pero que grosso modo tienen que ver con trabajadores de la salud, trabajadores de la cadena de abastecimiento alimenticia, trabajadores de la seguridad, algo en obra pública y alguna otra excepción. Salvo esas excepciones, que a la hora de volver la realidad son 34, todo el resto de la población sigue confinada en sus casas. En esa medida, pues no estamos retomando la normalidad, estamos a una marcha muy lenta andando la economía. No obstante todo lo que acabo de decir, subsistía el problema de los lugares más congestionados, en el sentido en que la gente estuviera muy cerca una de otra, unas personas de otras. Estoy hablando esencialmente del transporte público, y especialmente el transporte público en las 3 o 4 principales ciudades del país. Al existir esa posibilidad de cercanía física, lo que se estableció fue lo que conocemos nosotros como el pico y cédula, a partir de una experiencia que es la restricción por el número de la chapa del automóvil desde hace mucho tiempo, para poder circular ciertos días sí, ciertos no. Eso se conoce aquí en Colombia como el pico y placa, porque la chapa del automóvil aquí es la placa del carro. Entonces, a partir de la experiencia del pico y placa, se estableció pico y cédula, que quiere decir que solamente en ciertos horarios pueden abordar el transporte público quienes tengan cierto número de documento, especialmente en las estaciones más congestionadas y en las rutas más congestionadas. Y esa medida se estableció desde el miércoles de la semana pasada, cuando arrancó la cuarentena a nivel nacional. Bogotá ya la tenía desde hace unos 4 días antes de eso,
y ha funcionado bastante bien. Diría yo que en esa medida el pico y cédula ha sido un recurso útil, un recurso valorado por la población y no ha tenido mayores contratiempos, por lo tanto allí no hay un gran punto de discusión. La gente aceptó esas reglas del juego y siempre habrá excepciones y siempre habrá infractores, pero a la aceptación de esas reglas del juego la gente las reconoce como algo útil y necesario, y por lo tanto allí no ha habido mayor debate como sí lo ha habido en algunos otros temas. Y la gente y las fuerzas de seguridad y el sistema de salud van de la mano. ¿Pensás que hay una contingencia que justamente contiene todo este problema del coronavirus? Digamos que hay tres grandes frentes en los que, desde la perspectiva de la política pública, hay que trabajar simultáneamente. Uno es el de la política de salud pública, incluidas las restricciones de la cuarentena. Otro es el de la economía, no solo anticipando el golpe que esto vaya a tener para la economía, sino en un sentido mucho más inmediato, que es el que hay sectores de la población que caen inmediatamente en una situación crítica desde el punto de vista económico. Estamos hablando de, en Colombia casi el 60% del trabajo es informal, por lo tanto las medidas que se han tomado desde el punto de vista económico para apoyar la formalidad, créditos especiales, etcétera, etcétera, no terminan favoreciendo al sector informal. Por lo tanto, el gobierno ha tenido que establecer una serie de medidas de urgencia para dar apoyos directos, monetarios directos, asistencia directa, alimentos, mercados, también dinero a las clases más vulnerables, de manera que aguanten los casi 20 días de cuarentena en que consiste esta primera etapa. Entonces, ¿y cómo lo implementan? La política, ¿vale? ¿Y cómo lo implementan, Mauricio, para la gente que está en condición informal y deben ser asistidas? En Colombia hay una experiencia muy valiosa y muy eficiente en el pasado de una red nosotros lo llamamos CISBEN. El CISBEN es la red mediante la cual se ha identificado a lo largo de los años, y esto tiene más de 12 años, la población más vulnerable del país, y se ha identificado para distintos propósitos, pero especialmente cuando uno identifica una parte de la población que está en vulnerabilidad, la población inmediatamente se previene, salvo que haya una zanahoria, y perdón por la metáfora en estas condiciones, pero ahí nos entendemos, que haga que la gente acepte ser identificada. Esa zanahoria en el caso de Colombia han sido unos programas asistencialistas que, especialmente cuando tuvimos 12 años de bonanza petrolera, fueron relativamente generosos. Son transferencias directas a familias que están condicionadas a que los muchachos estudien, a que estén en el sistema escolar, a que la madre esté bajo ciertos programas sociales, etcétera, etcétera. Y esa red de asistencialismo fue muy eficaz en cubrir a la población más vulnerable del país. Entonces, hoy que se necesita y se está dando un apoyo adicional a esos mismos grupos vulnerables, esa red del CISBEN o esa red de conexión con los más necesitados está funcionando muy bien. A veces es con tu teléfono móvil, con el cual con un código terminas reclamando la plata en las ciudades más remotas del país. A veces es con un corresponsal bancario, pero digamos que por suerte la red ya estaba bastante montada y funcionando bastante bien. Ahora el reto es económico, porque hay que conseguir la plata para seguir financiando estos programas. La región tiene grandes compromisos y similares en mayor y menor medida, ¿no? Donde el déficit importante es la economía, los sectores vulnerables, el gran porcentaje, me estabas hablando de un 60%, Mauricio, la verdad que es, altísimo. En la República Argentina también tenemos un gran porcentaje de gente fuera de sistema. Me imagino que cómo estarán golpeados también los sectores macros y los medianos, cómo se ven afectados los comercios, las medianas y las pequeñas empresas, al igual que las grandes. ¿Ya hay un plan económico para también asistirlas?
Sí hay un plan para la primera cuarentena. Ahora te explico por qué hablo de la primera cuarentena, que es la que estamos viviendo en este momento. Y el plan consiste esencialmente en tener financiación suficiente para atravesar el río, por ponerlo en términos metafóricos también. Si tú ves la otra orilla, al otro lado de la cuarentena, y sabes que durante esas 3 semanas o 20 días prácticamente no vas a tener ventas ni ingresos por ventas, lo que ha ofrecido el gobierno es, con apoyo del Banco Central, es unas líneas de crédito que permitan llegar hasta la otra orilla. Y digamos que para la economía formal eso ha sido razonablemente útil, y con un elemento adicional, y es que esa ayuda en muchos casos ha estado condicionada a que las empresas mantengan el nivel de empleo. Entonces, el Ministerio del Trabajo ha jugado un rol muy importante con una serie de decretos de emergencia que están tratando de limitar al mínimo la expulsión de trabajadores y la terminación de contratos laborales. Cuando digo al mínimo es porque en esta coyuntura es muy difícil que haya éxito pleno, pero por el momento se ha aguantado con una cuarentena de 3 semanas o de 20 días. El problema, que quizás sea el mismo que tengan ustedes en este momento, es que la otra cabeza que piensa en esto, no la económica sino la sanitaria, ya ha hecho sus modelos y ha arrojado sus proyecciones, y está claro que la primera cuarentena, a pesar de ser satisfactoria en su cumplimiento y muy útil desde la perspectiva de salud pública, es insuficiente. Es decir, los picos de contagio que se anticipan para dentro de unas semanas, si limitamos la cuarentena a lo que hay hoy en día, que es terminar con el final de la Semana Santa, serían demasiado altos, pero demasiado altos es brutalmente altos para la capacidad del sistema de salud. Entonces, esas autoridades sanitarias ya están persuadiendo al gobierno de la necesidad o de prolongar la cuarentena, lo que multiplica todos los problemas que acabamos de mencionar, o de hacer lo que aquí denominamos el acordeón, que es una política que tiene un periodo de cuarentena intercalado con un periodo de libertad de las medidas restrictivas, y seguido de otro periodo de cuarentena, y así sucesivamente. Las simulaciones, sin embargo, muestran que va a ser necesario o aplicar un acordeón muy estricto o seguir prorrogando la cuarentena, pero allí ya estaríamos hablando de otro escenario distinto, de otro capítulo de esta historia, porque las finanzas públicas no darían, como están en este momento, no darían para soportar los programas sociales de los que hemos hablado, ni para soportar los programas de ayuda empresarial de los que hemos hablado. Habría que barajar y volver a repartir de nuevo para ver económicamente qué diablos hacemos, que creo que es y tal cual, el dilema en el que estamos todos. Tal cual, Mauricio, las economías empiezan a crujir, y más las economías perdidosas o deudosas, o los países quebrados, como muchos los somos de la región, donde no hay margen directamente, o no hay fondos y ya no se sabe por dónde obtener recursos. Bueno, el recurso también es tener a la gente aislada, y el tema es hasta cuándo, ¿no? Porque ponerle un parálisis también en la economía es hacer morir a las empresas, y también dejar trabajadores en la calle en un corto plazo. Gracias por este momento, Mauricio, gracias por el panorama, y esperemos que todo en toda la región, en todos los países, sea del menor impacto posible.